Buenos días, soy el profesor Juan Carlos Alvarado, soy licenciado en Ciencia, Tecnología y Ambiente. Esta es una clase modelo para la institución educativa Pitágoras. El tema de hoy es la fotosíntesis y va dirigido a los alumnos del cuarto año de educación secundaria. Primero, quiero dar la bienvenida a todos los estudiantes del cuarto año y quiero recordarles lo básico para el desempeño de nuestra clase. Normas de convivencia como por ejemplo el respeto cuando un compañero está hablando, el respeto cuando el profesor está explicando, la manera ordenada de levantar la mano para expresar una opinión, la limpieza de nuestra área de trabajo, sea grupal o sea individual, el buen mantenimiento del salón de clases, entre otros. Muy bien, ahora, por favor, quisiera que le presten atención al anexo 1. Para poder iniciar nuestra clase, vamos al anexo 1. Es este anexo. Bien, acá tenemos el anexo 1 y estamos viendo las partes de una planta. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque estas partes son las partes que componen el proceso de la fotosíntesis. ¿Sí? Son las partes que intervienen en el dicho proceso. Allí se ha dejado unos recuadros para que los alumnos llenen las partes de la planta y también lo referente al sol. Pero como esta es una clase modelo y no hay alumnos, tendremos que poner sol, rayos solares, hojas, suelo y raíz. Ahora, una vez que los alumnos han puesto esas respuestas, vamos a dialogar, ¿sí? Vamos a dialogar. Una vez que la planta ha recibido, o el dibujo del anexo, perdón, ha recibido sus partes. ¿Cuáles son las partes de la planta? Bueno, eso ya se los dije. Ahora, muy bien. También se dice que las plantas son autótrofas. ¿Por qué? Que nosotros somos seres heterótrofos. ¿Por qué? Bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente video. Vamos a hacer un experimento de cómo las plantas realizan la fotosíntesis y cuál es uno de los productos que se obtienen mediante la fotosíntesis. Presten mucha atención. Hola, soy Juan y os voy a explicar qué es la fotosíntesis. Las plantas realizan la fotosíntesis para fabricar su propio alimento mediante la luz solar, el dióxido de carbono, el agua y las sustancias minerales del suelo. Este proceso se realiza en las hojas y libera oxígeno. Ahora, para que podáis ver cómo es la fotosíntesis en una planta y cómo expulsa el oxígeno, vamos a hacer un experimento. Para este experimento necesitaremos un recipiente con agua, una mezcla de agua y bicarbonato sódico, una planta marina y la luz solar. Lo primero que debemos hacer es llenar el recipiente con agua como este y meter la planta dentro. Después hacemos una mezcla de bicarbonato y agua y lo removemos hasta que quede bien disuelto. Es importante que quede bien disuelto porque si no, no puede salir bien el experimento. Una vez que ya está, añadimos la mezcla
Esperemos un poquitín. Por último, tenemos que poner la planta a la luz y ya solo queda esperar. Pasados unos minutos, veremos que salen burbujitas de la planta. Esto es debido a que la planta suelta oxígeno al realizar la fotosíntesis. Bien chicos, ¿qué les pareció el video? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta de aquellas burbujitas que salían de las plantas hacia el medio acuoso? ¿Qué gas era? Pues era gas oxígeno. Sí, el oxígeno es uno de los productos que se obtienen cuando se realiza la fotosíntesis. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué producen oxígeno? Porque la fotosíntesis es el proceso por el cual se convierte energía luminosa en energía química y da como resultado el alimento de la planta y también el oxígeno, entre otras cosas como vamos a pasar a ver a continuación. Todavía quedan preguntas como ¿por qué las plantas son seres autótrofos y por qué nosotros somos seres heterótrofos? Esto se va a ver en el siguiente video. Con el significado de la palabra fotosíntesis. Hola, ¿cómo está? Vamos a comenzar una nueva sesión de Profe en Casa. ¿Está listo para acercarse a uno de los procesos más asombrosos y generadores de energía en el planeta? Yo soy el profe Orlando Quiroz y tendré el gusto de hablarle de este interesante tema que tiene como nombre la fotosíntesis. Esto lo estudiamos desde la escuela, en las clases de ciencias. Pero ¿alguna vez se ha detenido a pensar sobre los detalles y efectos que la fotosíntesis genera sobre la vida en el planeta? Estamos rodeados de plantas. Las necesitamos para alimentarnos, para recrearnos, para respirar. Para ir entrando en el tema, quiero mostrarle algo. ¿Recuerda un dibujo como este en alguna de sus clases de ciencias? Pues bien, vamos a retomar el tema de la fotosíntesis de una forma un poco más profunda. Comencemos con el significado de la palabra fotosíntesis. Esta proviene del griego foto, que significa luz, y síntesis, que significa compuesto. En química y en biología, la palabra síntesis se usa para describir el proceso mediante el cual se obtienen moléculas complejas a partir de moléculas simples. Entonces, la fotosíntesis es la capacidad que tienen las plantas de transformar la energía lumínica en energía química. Su fórmula química es 6 moléculas de dióxido de carbono, 12 moléculas de agua que producen una molécula de glucosa, 6 de oxígeno y 6 de agua. Este proceso hace que la materia inorgánica, como el agua y el dióxido de carbono, se combinen y formen moléculas orgánicas, como la glucosa. La fotosíntesis es muy importante para las plantas porque les permite generar su propio alimento y las define como organismos autótrofos. Además, durante este proceso, las plantas liberan oxígeno, absorben dióxido de carbono de la atmósfera y producen glucosa. Si pudiéramos meternos dentro de una hoja, ¿qué veríamos?
Observen. Para empezar, las células vegetales poseen unas organelas especializadas en el citoplasma, llamadas cloroplastos, que son los encargados de realizar la fotosíntesis, ya que poseen un pigmento verde llamado clorofila, que le da el color a las plantas. Los cloroplastos están constituidos por una doble membrana, que contiene el estroma, que es un medio semilíquido, y el grama, que lo componen los tilacoides. Los tilacoides son unas estructuras parecidas a monedas acuñadas, que en su membrana contienen el pigmento verde llamado clorofila. Es aquí, en la membrana del tilacoide, en donde se da la fase lumínica. Y aquí, en el estroma, se da la fase oscura, que son los dos procesos en los que se divide la fotosíntesis. Inicia con la absorción de agua por medio de las raíces de las plantas y la fotólisis del agua, que es el rompimiento de la molécula por acción de la luz, donde se libera a la atmósfera una molécula de oxígeno. Además, este proceso produce 2 hidrógenos y 2 electrones. Estos 2 electrones son excitados por la luz, subiendo su nivel de energía. De aquí, estos empiezan a brincar de molécula a molécula en una cascada de reacciones, provocando que los electrones vuelvan al nivel de energía inicial. Además, se forma una molécula de ATP, adenosín trifosfato, que actúa como una batería que se usará en la fase oscura. A todo este proceso se le llama fotosistema 2. Este es un proceso cíclico donde actúa la clorofila P680. Posteriormente se vuelven a excitar los electrones por acción de la luz y vuelven a brincar de molécula a molécula en una cascada de reacciones donde los electrones se quedan unidos a alguna molécula, produciendo NADPH2, que es otra batería de energía que se utilizará en la fase oscura. Y a este proceso se le llama fotosistema 1 y actúa la clorofila P700. Durante esta fase se libera oxígeno puro a la atmósfera, se produce ATP y NADPH2. La fase oscura no depende de la luz, así que puede ocurrir durante el día o la noche. Produce PGA, PGAL y glucosa, a partir de la cual se forman los carbohidratos, lípidos, proteínas, hormonas y todas las sustancias que el organismo necesita para vivir. Durante la fase oscura se produce un proceso llamado ciclo de Calvin-Benson, que inicia con la captura del dióxido de carbono presente en la atmósfera. Esto ocurre gracias a la molécula llamada ribolosa 1,5-difosfato, presente en el estroma del cloroplasto. La ribolosa, al capturar el CO2, se convierte en una molécula muy inestable, por lo que se rompe y forma 2 moléculas de 3-ácido fosfoglicérico, PGA. Esto, por acción del ATP y el NADPH2, formados en la fase lumínica, se reducen y forman el fosfogliceraldehído, el PGAL. De aquí hay 2 caminos. Uno, que por acción del ATP se forme la ribolosa nuevamente y reinicie el ciclo. 2, que se forme la glucosa y de esta los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y todas las moléculas que la célula necesita. Devolvámonos para explicarle estas 2 fases. La fase lumínica, clara o reacción de Hill ocurre durante el día. En general, los productos finales de la fotosíntesis son 1. Oxígeno que se libera a la atmósfera. 2. Glucosa, que es la materia prima para el sustento de la vida. 3. ATP y NADPH2, que son moléculas de energía. Y 4. Se reduce la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Sin la fotosíntesis no habría oxígeno en la atmósfera. Los organismos heterótrofos, como nosotros, que no producimos nuestro propio alimento, necesitamos de los productos finales de este proceso para sobrevivir.
Por eso es importante proteger las plantas para mantener la vida en el planeta. Espero que esta información le haya sido útil. Le invito a ver los videos de Profe en Casa. Muy bien, interesante video, chicos. Muy bien. Ahora vamos a responder la pregunta. ¿Por qué las plantas son seres autótrofos? ¿Qué es un ser autótrofo? Un ser autótrofo, según el video, es el ser que puede producir su propio alimento. Las plantas son seres autótrofos porque mediante la fotosíntesis producen su propio alimento. ¿Y cuál es su propio alimento? La glucosa. La glucosa es la materia prima para el sustento de la vida, tanto de las plantas como de los animales, porque es la molécula del cual se producen todos los azúcares, todos los almidones, todos los aceites y demás compuestos que nosotros necesitamos para vivir. ¿Y por qué nosotros somos seres heterótrofos? ¿Qué es un ser heterótrofo? Un ser heterótrofo es el ser que no puede producir su propio alimento. Nosotros, por ejemplo, y los demás animales no tenemos el proceso de fotosíntesis en nuestro organismo, de manera que nosotros debemos comer para poder sustentar nuestra vida. Como dice el video, sin la fotosíntesis no habría oxígeno, ya que el oxígeno es uno de los resultados de la fotosíntesis, tampoco habría alimentos. No podrían vivir ni las plantas ni nosotros. Además, en el proceso de fotosíntesis que se da en el organelo del cloroplasto, también se produce ATP y se produce NPDH2. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Perdón. Entonces, nosotros ya estamos como seres autótrofos, o perdón, heterótrofos, ¿sí? Muy bien. Ahora, esto se haría un poquito más largo si hubiese estudiantes, si hubiese hecho la dinámica que se plantea en la sesión de aprendizaje. Los estudiantes tienen que opinar acerca del video. En este caso, mi persona tiene que utilizar las fichas individualizadas para poder calificar a cada grupo o a cada estudiante y anotar sus observaciones, ¿no? Luego también, esto ya es con los estudiantes van a reaccionar a la nueva información y también van a considerar las fases de la fotosíntesis, tanto la fase luminosa como la fase oscura también, ¿no? En la fase luminosa que se produce el oxígeno y en la fase oscura que se produce la glucosa, el ATP, el NADPH2 se produce en la fase oscura también, ¿sí? Van a identificar lo que hay en un cloroplasto, lo que hay en el estroma, lo que hay en las granas y en los tilacoides también, que son los que contienen la clorofila. Luego también los estudiantes van a socializar sobre esto, van a intercambiar ideas y el docente tiene que estar allí monitoreando ese proceso, ¿sí? Bien, entonces se les da más información mediante páginas de internet a los chicos y también se termina retroalimentando, ¿sí? Que la fotosíntesis es un proceso que transforma la energía de la luz del sol o energía química o energía luminosa, y la transforma en energía química. La fotosíntesis consiste básicamente en la elaboración de azúcares a partir del CO2 que captan del ambiente, ¿sí? Se les dice a los chicos también que mediante la fotosíntesis las plantas
limpian el ambiente, limpian nuestro aire de contaminación del CO2 y nos regalan oxígeno, y por eso es importante la conservación y el buen trato a los vegetales, a las plantitas, ¿sí? Muy bien. Luego se realiza la autoevaluación, ¿no? Se le pregunta a cada alumno, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste durante el proceso? ¿Te emocionaste? ¿Te sentiste interesado? Luego se realiza la coevaluación, ¿no? Entre compañeros de clase. ¿Participó en el grupo? ¿No participó tu compañero? Esa es la coevaluación. Luego se realiza la heteroevaluación y metacognición de los aprendizajes obtenidos, ¿no? ¿Qué aprendimos? ¿No? ¿Cómo me sentí? ¿Y cómo podría aplicarlo en el futuro? ¿Cómo podríamos aplicarlo en el futuro? Mediante la conservación y la proliferación de las áreas verdes en nuestra comunidad, ¿sí? Luego, finalmente, sean los muchachos solos o sean mediante grupos, ellos comunican sus saberes, sus aprendizajes mediante la evaluación de salida, ¿sí? Bien, eso sería todo con respecto a la clase modelo. Muchas gracias por la oportunidad.